aquellos que tengan Face pueden ingresar, yo después les mando el link, pueden solicitar reunirse, ingresar a la página. La página es privada, es un grupo privado. Es un grupo privado donde van a estar ustedes nada más. Nadie más puede participar de ese grupo. Eh, También vamos a tener un drive de Google, donde yo también les voy a pasar el link para que puedan ingresar. Que creo, me parece que ya se los compartí a ustedes. La verdad que no Sí, sí. recuerdo si lo hice, me parece que ya se los Sí, compartí. el Drive Sí, lo sí. compartió. Bien. Posiblemente aquellos que todavía no tenían el mail no estén compartidos, así que lo voy a hacer en estos días. Eh, lo que tienen es el plan de estudios de lo que vamos a ver durante todo el año. Es algo parecido a este que está acá, este del 2016, pero no ha cambiado mucho. Donde vamos ahora yo les voy a comentar cada uno de estos temas, cómo van a ser y cómo los vamos a desarrollar. Eh, el primer tema que vamos a ver es, a ver, como se trata de construcciones metálicas y de madera, lo primero que vamos a ver es eh, cuál es el material que vamos a usar. El material para cualquier construcción metálica es el acero. Entonces, lo principal es saber conocer el material que vamos a usar. Entonces, el primer tema es este, justamente, analizar de dónde viene, cómo se fabrica, qué características tiene el acero, los distintos tipos de acero que hay y las presentaciones comerciales. O sea, yo voy al corralón, Isla o cualquier otro de los corralones que tienen acá y ver qué materiales tengo en acero para hacer construcción, para la construcción civil, ¿no? Lo, lo bueno de este tema es que yo voy a trabajar poco. Los que van a trabajar son ustedes porque les voy a pedir que hagan un trabajo de investigación. Si bien yo voy a darle, ya a partir de la próxima ya empiezo a desarrollar este tema, les voy a dar una charla general del tema. Este, También después voy a tratar de pasarles algo para que ustedes puedan, porque realmente resulta, sobre todo aquellos que van a estar con la, con el celular, les va a resultar difícil tomar apuntes de lo que yo voy diciendo. En las clases presenciales yo les dicto para que ustedes tengan todo en la carpeta. Y realmente con el poco tiempo que tenemos por Zoom, que son 40 minutos con suerte, 30 minutos a 40 minutos, es imposible que yo les dicte. Entonces les voy a pasar para algún escrito para que ustedes puedan pasarlo a su carpeta y tengan la carpeta completa. Eh, pero bueno, en este tema les voy a dar esa explicación, pero fundamentalmente van a tener que hacer algún trabajo ustedes de investigación. Y antes esto lo hacíamos por grupos, y pasaban al frente a dar la explicación de lo que habían investigado, ¿no? Un poco la idea era que ustedes se muestren en este trabajo, mostrando qué es lo que son capaces de hacer, hasta dónde llegan con la investigación y sobre todo, a mí lo que me interesa de esto es que además de buscar información, vean las cosas que les llame la atención. Antes, en clases presenciales, pasaban al frente el grupo y hacían la explicación de lo que habían encontrado, todo relacionado, lo dividíamos en distintos temas. Eh, el tema A era todo lo que era hacia la fabricación del acero, cómo se fabrica, cuál es el material base, de dónde sale ese material base para hacer el acero, las, las, este, las, los tipos de horno con los que se fabrica. Bueno, ese es el tema A. El otro tema, el tema B, está relacionado con los aceros especiales, que tienen distintas aplicaciones y no necesariamente muchos de ellos se aplican a la construcción. Como pueden ver en estas imágenes, se aplican a las mechas de corte, a herramientas de corte, a las maquinarias, a los motores. Bueno, hay distintos tipos de acero. El tema C, sería el tercer tema, está relacionado con el aspecto comercial, que es lo que encontramos nosotros en los corralones, ¿sí? Bueno, acá es investigar sobre qué tipo, las cosas
que encontramos en un corralón, que un poco se lo estoy mostrando yo, y bueno, ver los precios, ver, bueno, todo lo que puedan encontrar respecto a esto. Y el otro tema, el tema de está relacionado con las construcciones, puentes, torres, edificios, ¿sí? Eh, siempre el tema más común es, en muchos es la Torre Eiffel, ¿no? Que es un icono característico en una construcción de acero, pero hay muchas más. Entonces, antes era por grupos, ahora va a ser un trabajo individual, no me queda otra. Y la presentación la van a tener que hacer en Word, o sea, me van a mandar ustedes un Word con todo lo que investigaron. Yo después les mando un link, eh, perdón, les mando un mail donde a cada uno de ustedes les voy a dar el tema que hay un tema general relacionado con la investigación, que es justamente A, B, C o D de lo que les mostré, y después en particular que investiguen y encuentren todo lo relacionado con algún tipo de construcción que yo les voy a pasar que está hecha en acero. Muchas de esas ya las han investigado los chicos anteriores, en cursos anteriores, pero siempre hay cosas raras para comentar, no necesariamente técnicas, sino cosas que hicieron a la construcción, a cómo se construyó, bueno, a lo que les llame la atención y quieran compartirlo. De eso se trata. Eso lo van a tener que presentar en un Word y yo después hago un resumen y se los voy a pasar a ustedes para que todos tengan cada una de las cositas que investigaron. Si tienen preguntas, pueden activar el micrófono, lo hacen, y si no, también está el chat que pueden escribir. Sí, sí. Sí. Bueno, Sí. acá les muestro algunas imágenes de investigaciones que hicieron otros chicos en otros años. En este caso, acá lo que vamos a ver, una cosa que quiero que sepan es que nos basamos en general en la norma CIRSOC. La norma CIRSOC es la que rige todo lo que es construcciones civiles, ¿sí? Y hace una clasificación de los aceros. Y vamos a analizar entonces, como les decía, necesitamos saber cuál es el material que vamos a usar para nosotros, necesitamos saber cuánto resiste, y para eso hay ensayos que vamos a ver, les voy a explicar cómo se hacen, y vamos a analizar curvas como esta, que ya creo que en alguna materia ya la deben de haber charlado, es el diagrama de tensiones de formación, y nos dice cómo se comporta el acero. Le vuelvo a repetir, toda la materia está basada en lo que es un viejo reglamento del 2005 de construcciones de acero. CIRSOC quiere decir Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles. Este es el reglamento que es un poco copia de Estados Unidos, de normas norteamericanas y alemanas, pero es un reglamento que hoy está viejo. Hoy se usa un reglamento también de CIRSOC, mucho más moderno, donde la construcción, donde los cálculos se hacen por rotura. Nosotros acá vamos a hacerlo por tensiones admisibles, ya después les voy a explicar bien de qué se trata eso. Pero en principio una idea de que realmente nosotros hacemos los cálculos con un reglamento viejo que, a ver, ningún edificio se me ha caído por haber calculado con ese edificio, con ese reglamento, o sea que para la comprensión de ustedes es fácil de entender esto, y no necesariamente entrar en un reglamento nuevo que es muy de ingeniería, muy de aplicación con computadoras, que no tendría sentido. Lo que yo quiero es que ustedes sepan calcular cosas metálicas, rápidas, seguras, sin necesidad de entrar en mayores detalles. Si algún día estudian ingeniería, podrán saber o analizar mucho más una estructura, porque se trabaja con tensiones de rotura, o sea, se calcula la estructura a lo último. Nosotros vamos a trabajar con tensiones admisibles, ya vamos a ver de qué son, de qué se trata eso. El reglamento dice cuáles son las cargas que hay que usar, eso también lo van a ver seguramente en hormigón. El tema 3 que vamos a ver son medios de unión, y acá ya dejamos de la charla, digamos, todo lo otro creo que es la única parte teórica de la materia. Ya después empezamos en la parte práctica. Si bien yo les doy la teoría, les voy a explicar cómo, por qué, de dónde, el porqué de las cosas fundamentalmente, para que entiendan por qué calculamos de esa manera, por ejemplo, en este caso, una unión por bulones.
vamos a empezar a ver de a poquito cada uno de estos temas, pero fundamentalmente yo sí les voy a dar la explicación teórica, el del por qué se calcula así, pero para ustedes va a ser trabajo práctico nada más, o sea, calcular uniones. No necesariamente les voy a pedir que me desarrollen la teoría. ¿Sí? Sí, en cuanto a lo que vimos antes de acero, ahí van a hacer el trabajo práctico ustedes, pero hasta acá, en estos ya empezamos con la parte práctica que no necesariamente tendrán que estudiar ustedes la teoría, porque simplemente van a ser los prácticos y nada más. Una cosa que no les dije, en cada tema que nosotros vamos a ir viendo, van a tener que hacer el trabajo práctico, hacerlo y presentármelo. Lo podrán presentar en archivo JPG o mejor todavía, si pueden pasarlo a un PDF para no ocupar tanto espacio. Si lo hacen en un Word con imágenes JPG de la carpeta de ustedes, de los ejercicios que hicieron, hay una forma de reducir las imágenes para que no sean pesadas. Bueno, de eso lo vamos a ir viendo después, pero me van a tener que presentar para cada tema la carpeta completa y los trabajos prácticos completos. Sería la forma de aprobarlos, porque no tengo forma de tomarles un examen a todos ustedes en forma virtual por Zoom, y hasta que yo no tenga la vacuna tampoco lo puedo hacer presencial. Entonces, la única forma de tomarles examen para mí es que ustedes presenten el trabajo práctico completo. Bueno, en este tema vamos a ver cómo se unen los metales, y la unión por metales puede ser, en este caso, por remaches o bulones, que pues, es muy similar. Yo supongo que ya entienden lo que son remaches y bulones. Acá les muestro una vieja construcción hecha con remaches. Eh, y fíjense que ya no necesariamente digo una estructura vieja, también antes ya se usaban los bulones como uniones, o sea, las uniones se podían hacer con remaches o bulones indistintamente, el cálculo es muy similar. Acá podemos ver, no miren al pelado, acá ustedes, maestros mayores de obra, lo que tienen que ver es la construcción en verde, no al pelado. Y si se fijan, este puente, que es de doble vía de paso de un tren en Buenos Aires, está hecho todo con remaches. Y hay algunos ejemplos acá, sobre todo lo que son vías férreas. Los ingleses trabajaban mucho en aquella época con bulones, con remaches, y si pasan caminando por la estación de trenes, van a ver unos lindos remaches en la estación de trenes acá de Roca. Tal vez no lo han prestado atención, pero ahora que son maestros mayores de obras tienen que empezar a mirar estas cosas, porque como maestros mayores de obra no solo hay que saber hacer, sino también está bueno saber copiar. Uno mira cómo están hechas las cosas y a partir de ahí se va formando la idea de cómo construir, con qué construir, ¿no? Acá les estoy mostrando unos remaches de una construcción muy vieja y acá, perdón, bulones, y acá una construcción ya más moderna también hecha con bulones, ¿sí? ¿Dónde pueden ver este tipo de uniones? Bueno, en el supermercado que está ahí en la 25 de mayo, o en el supermercado en el BEA, el BEA o el ICI, no me acuerdo. Uno de los dos lo calculé yo y no me acuerdo ahora cuál es el que está hecho con bulones. Bueno, es cuestión de que vean. ¿Usted es ingeniero, profe? Ingeniero civil. El cálculo con bulones, como yo les decía, les voy a estar explicando detalladamente cómo, primero el por qué, y después vamos a hacer ejercicios como estos, muy simples, para calcular una unión. Por ejemplo, en este caso, dos perfiles con una planchuela central, dos bulones. Bueno, toda la metodología de cálculo se las voy a estar explicando, es todo muy simple. Y para cada práctico que ustedes van a tener que presentar, yo les voy a dar un programita que hice especialmente para ustedes, donde van a poder ver si ese práctico que hicieron está bien o no. O sea, ustedes lo hacen manualmente, ¿sí? Y después pueden verificar todos los ejercicios que yo les doy con un programita que les voy a pasar, que funciona en cualquier computadora, espero. Por lo menos hasta acá nunca ha fallado, así que estos son programas que yo he hecho siempre, bueno, desde mucho antes que el 2007 para los alumnos como ustedes. El siguiente tema es, dentro de los medios de unión, la otra forma de unir cosas es mediante soldadura, ¿sí? Voy a ir pasando un poquito más rápido, vamos a ver los distintos tipos de soldadura, porque si no, no llegamos. Les voy a explicar el por qué y cómo. No necesariamente esto lo van a tener que aprender porque sepan explicármelo, no.
yo les explico el por qué se calcula de determinada manera y después pasamos a hacer los cálculos directamente. Y por supuesto, en ese práctico que ustedes tendrán que presentarme junto con la parte teórica escrita en la carpeta, eh, ese práctico también lo van a poder verificar con un programita de soldadura que yo les voy a pasar para que verifiquen si ese ejercicio que hicieron está bien o está mal. Si bien cuando ustedes tengan su burbuja en la clase podrán compartir todas estas cosas entre ustedes y ver si lo hacen bien o no, pero van a tener ese programita para poder verificar. Como yo les decía, dentro del CIRSOC están los tipos de carga. Vamos a hacer una charla general de lo que es la carga de viento, la carga de nieve, porque son valores que tenemos que empezar a conocer, porque en definitiva, cuando calculemos una estructura, esa estructura se va a ver sometida a ese tipo de acciones, ¿no es cierto? El otro tema que vamos a ver en definitiva, es un repaso, que es el cálculo de vigas. El cálculo de vigas es calcular las reacciones, calcular el corte, calcular el momento, cosas que ustedes han visto en otra materia, o deberían haber visto en otra materia, y vamos a analizar, vamos a hacer una charla general sobre los vínculos, tipos de vínculos, y cómo se calculan estas vigas simples y sus diagramas. Y les voy a explicar por qué es necesario que hagamos estos diagramas, aunque estos están casi hechos a mano alzada, no necesariamente hay que hacerlos con una regla y medir, no lo vamos a hacer, va a ser todo muy teórico, pero una cosa de metálica es que podemos calcular vigas simplemente como si fueran una. Podemos tener varias vigas, bueno, calculamos una sola, no necesariamente tenemos que calcular todas las vigas si están unidas como en hormigón. En metálica podemos calcular vigas individuales, eso está bueno. Y entonces yo simplemente, para mí, lo básico es que ustedes sepan calcular una viga muy simple como esta que les estoy mostrando acá, que ya las tendrían que saber calcular. También les voy a pasar, esto va a ser un práctico aparte, van a tener que hacerlo, junto con la parte teórica que yo les voy a dar, me lo presentan en un PDF o en un Word, y van a tener un programita como este que está acá, donde van a poder calcular ustedes las vigas y ver si lo que ustedes calcularon manualmente está bien o está mal. Como ven, hasta acá, para cada tema les estoy dando un programita para calcular, que por supuesto les va a servir el día de mañana si ustedes tienen que hacer algún trabajo, calcular una viga simple, lo van a poder hacer, pues, o una unión con bulones o con soldadura, lo van a poder hacer. El otro tema que vamos a ver es el de vigas de almacena. Vigas de almacena es porque la unión del cordón superior, no sé si ven el mouse acá, la viga del cordón superior con el inferior está toda unida con material, ¿sí? La parte superior y la parte inferior está toda unida con material. Acá esto, por supuesto, es todo material desde arriba hasta abajo, lo mismo estos cabios que están acá de madera. Estos se llaman vigas de almacena. Acá otro ejemplo de vigas de almacena. Muchas veces cuando uno tiene que hacer una abertura grande en un muro de mampostería, se suele picar la mitad, se pone un perfil, se pica la otra mitad, se pone un perfil y uno después puede romper la parte de abajo y dejó la abertura para una ventana, para un portón, para un negocio, un comercio, que necesita la ventana muy grande, hay que sujetar la pared que está arriba y capaz que el techo que está arriba. Bueno, se suele hacer este tipo de cosas. Vamos a aprender a calcular esto. Entonces, estas son vigas de almacena hechas con perfiles normalizados. Estos son perfiles normalizados, IPN, UPN, que ya lo vamos a ver en las primeras clases. El otro tema que vamos a ver es el de compresión, que no necesariamente son columnas, pero una columna trabaja con presión, pero ya vamos a ver que hay barras en distintas estructuras que pueden trabajar a compresión y tracción, y cuando hay compresión hay una forma especial de calcularlas. Lo vamos a analizar porque es una de las cosas más peligrosas en metálica. Estoy quedando sin tiempo. Si se nos llega a cortar y no terminé, vuelvo a generar la misma reunión otra vez, ¿sí? Por las dudas, porque, no sé, llevamos 22 minutos y ya me está diciendo que me queda poco, así que si no alcanzamos a terminar, nos volvemos a conectar porque va a quedar muy poquitito para que yo les charle. Bien, bien. Acá ven columnas, pero no vamos a ver columnas tan complicadas como esta, lo nuestro va a ser mucho más simple. Fíjense que es tan simple como calcular un puntal de madera, porque necesariamente cuando uno hace una obra importante en hormigón, una de las cosas que hay que hacer es apuntalar el encofrado, y el encofrado no se tiene que caer. Para eso tenemos que estar seguros que nuestros puntales están bien calculados.
Sí vamos a poder calcular columnas como estas que ven acá. Acá tengo otra muestra de columnas, simplemente para que vean, pero no necesariamente una columna puede ser, la forma de verificar tiene que ser como la de una columna. Acá vemos una estructura y estas barras que están en verticales, montantes y diagonales, montantes, diagonales, cordón superior, cordón inferior, muchas de estas estructuras, algunas de estas barras generalmente están a compresión o tracción. Por supuesto, para una estructura como esta, las de arriba generalmente están a compresión, o sea, acá tengo una barra que está comprimida, no necesariamente una columna, pero tenemos que saber calcularlas. Acá tenemos una estructura muy simple de un galpón en nuestra zona. Estas cableadas son de Salenten, que están ahí en la ruta yendo para Neuquén, para Cipolletti. Todos esos galpones están hechos con esta estructura. Y bueno, estas estructuras, estas barritas, algunas están comprimidas, otras traccionadas, y aquella barra que está comprimida tenemos que saber. Este techo es el de tribunales, el edificio de tribunales que está ahí frente al hospital. Bueno, la parte de arriba de este techo son todas barritas de este tipo, donde algunas están traccionadas, otras comprimidas, y tenemos que saber calcularlas. En este caso, este es el galpón de Isla, que ustedes habrán visto ahí en la San Juan. Este galpón tiene, bueno, acá tenemos perfiles que pueden estar comprimidos o traccionados, y los que están comprimidos vamos a aprender a calcularlos, y esperemos tener tiempo suficiente para poder calcular este tipo de estructuras donde hay dos perfiles unidos que forman la columna, y también está comprimida porque es una columna y tenemos que saber calcularla. ¿Sí? Estas estructuras son peligrosas, sobre todo en el acero, porque el acero, al ser muy resistente, la sección es muy chiquitita y se produce un esfuerzo adicional por su esbeltez que vamos a aprender a calcular y a hacer. Lo que les estoy mostrando acá son estructuras nodales, un poco ya las vimos. ¿Por qué? Porque cada unión es un nudo, que en alguna materia, creo que no, pero en alguna materia les tendrían que haber enseñado el año pasado a calcular este tipo de estructuras. Yo les voy a explicar rápidamente, espero llegar a, esto es sobre el fin de año, espero llegar a mostrarles por lo menos un método de cálculo para hacerlo rápidamente, pero no es nada complejo. Estas son estructuras nodales, que generalmente las llamamos cabreadas, ¿no? El último tema sería estructuras de madera, que todo lo que vimos para el acero va a ser muy similar, lo único que cambia la resistencia del material. ¿Por qué? Porque el material que usamos nosotros de acero pasa a ser madera, y la madera tiene otra tensión, otra forma otro módulo de elasticidad que se llama, otra forma en que se deforma, distinta forma de deformarse que el acero. Entonces, bueno, en función de las características, las cosas son muy similares, pero, pero la forma de calcular es similar, lo único que cambia es el material. En mi historia yo me recibí cuando estos muchachos estaban yendo a la guerra. Esto me recibí justo, bueno, ahora ya es otro aniversario más de la guerra de Malvinas. Yo me recibí en Bahía Blanca, venía para mi casa de vuelta con el título bajo el brazo, y escuchaba por la radio que empezaban los primeros bombardeos en Malvinas. Fue una época difícil, muchos de mis compañeros terminaban de taxistas, no solo ingenieros, arquitectos, porque no había trabajo. Lo habrán visto alguna vez. Yo tenía un compañero mío, recibido de ingeniero, que terminó vendiendo caramelos de este señor para que pueda divertirse Así era la ingeniería en ese momento. Pero bueno, las cosas han cambiado, sobre todo para ustedes. Eh, que creo que esperemos que la Argentina progrese en algún día para todos, pero fundamentalmente estamos en el valle y con cercanías a Neuquén, que va a ser un polo de atracción muy grande para la ingeniería, así que no, no creo que, no creo que vayan a sufrir el día que ustedes se reciban como maestros mayores de obra o como ingenieros. Si siguen estudiando, seguramente van a tener trabajo. No tengo dudas de eso. Lo que les estoy mostrando son algunas obras en las que he participado por construcción o por cálculo. Y esto en clase, cuando estábamos en clase, les preguntaba, ¿saben qué es esto? ¿Dónde está? Vamos a ir rapidito. Ese está en Buenos Aires, No. ¿no? En la Listo. Italia y Sarmiento, ¿no? Sí, Tele Sarmiento. Y Mitre. Y Ah, y Mitre. Mitre. Este
El juzgado. Claro, se los mencioné recién. Este era el que tenía esa estructura toda de caños en el techo. ¿Usted lo calculó? Sí, la estructura nueva, toda la estructura nueva. Y trabajé sobre la estructura vieja porque antes había una estructura vieja en ese sector de hormigón y se unificó todo, así que sí trabajé en este. Este es el edificio del Jockey Club que está justo ahí frente del banco, ¿sí? Sí. Bueno, algunos otros edificios, la Anónima de Neuquén, Museo en Neuquén, Polideportivo Usufruct. en Neuquén, algunos edificios acá en Roca. ¿Todo eso los calculó solo usted o con un Sí, conjunto de otros? algunos los he construido y calculado. Bueno, esto, como ven, esto era para presentar cuando no había COVID. No sé cómo haremos ahora, pero para mí una de las cosas más lindas era ir con ustedes a obra, mostrarles obras. Lamentablemente en este momento no tengo obras para mostrar y con el tema del COVID no creo que podamos hacerlo, pero era linda estas visitas, que son difíciles de hacer. A ver, yo recuerdo que los primeros años, cuando estábamos construyendo la Anónima de Neuquén, iba en colectivo con los alumnos a Neuquén, ¿no? Y eso no se puede hacer por todas las cosas que han sucedido. Ustedes recordarán lo que pasó con esos chicos que fueron a hacer una visita al Cerro Ventana en Bariloche, se vino la avalancha, murieron. Bueno, hoy en día se complica mucho y necesitamos seguros, necesitamos permisos, necesitamos tantas cosas. Y antes era mucho más simple. Yo me subí al colectivo con los chicos, fuimos allá, y lamentablemente no lo podemos hacer. Esto tampoco lo podemos hacer. Yo hacía trabajo con ustedes en clase. Voy a tratar de que la hagan ustedes en su casa, pero estaba bueno hacerlo en clase y aquellos que terminaban de responder preguntas recibían un premio de un sándwich y una Coca-Cola, pero no lo podemos hacer. Ah, genial. Quedan poquitos minutos. Antes era la ENET, ya saben, ahora es el C33. Y el C33 ustedes se van a recibir como maestros mayores de obra. El C33, así como la ENET, no es una escuela cualquiera, no es una escuela común. En la ENET ustedes van a ser maestros mayores de obra y van a estar relacionados con las construcciones civiles. En cambio, en las otras escuelas, los temas principales son literatura, geografía, historia, lengua, por nombrarles algo. Simplemente no quiero denostar esto, pero quiero que vean la diferencia entre la escuela de ustedes y las otras escuelas, ¿sí? Eh, Esto estaba bueno en clase. Yo les preguntaba, ¿cómo se llama el río que desemboca en el mar Mediterráneo y pasa por Sudán y Egipto? ¿Alguno me puede responder? Ni El Río idea. Negro. Río Negro. Bueno, podría ser Río Negro, ¿sabes? Pero no es el Río Negro. Y esto lo deben de haber visto ustedes en geografía en el primer año. Pero no importa si nos equivocamos. Miren, ese era el río Nilo. Bueno, ya varios me contestaron el río Rin, ¿no? El río Rin, sí. Sí, sí, yo le dije. Sí, sí, Yo le yo dije, le dije. yo le Emiliano te dije. lleva un punto más. Primero. Bustamante Facundo. Suena como un timbre, ¿no? Bueno, lo estoy compartiendo, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Sí, Sí, sí. sí, sí. Bueno, ahí lo tienen, pasa por El río Rin. Alemania, Holanda. Este es el río Rin. Como ven, estamos viendo algo de geografía, veamos algo de literatura. Este es Gabriel García Márquez y les doy algunas opciones. Es escritor. Sí, no hay duda, es escritor. Gran el Tapia. Escritores. ¿Y se acuerdan que escribió? No sé, No. pero es muy famoso. Muy Dale, famoso. Tapia, decí, dale, Tapia. Dale, Tapia. Les doy algunas opciones. A ver. Bueno, 100 años 100 de años de soledad puede soledad. ser. 100 El años de amor soledad. de. Sí, 100 años de El soledad, amor en los obvio. tiempos de cólera. bueno. Y de estos escritores, ¿quién no recibió el premio Nobel? Eh, Borges. Claro, Borges. nunca lo Bustamante tuvieron, Facundo, un punto más. nunca lo tuvieron en cuenta. Jorge Luis Borges. Bueno, y ahora, sonamos ahora, ¿eh? La capital argentina de Buenos Aires.
Bolivia, La Paz, Brasil, Brasilia, Brasil, Chile. Brasilia. No se apure, no se apure, De no se apure porque vamos a ir por orden distinto. Uruguay, Chile, Montevideo. Santiago, pues. Montevideo. Montevideo. Uruguay, Montevideo. bárbaro. Seguimos. Brasil, Santiago, Santiago, Brasilia, no, ah, entero. Brasilia. Brasilia. Sao Paulo. Sao Paulo. Sao Paulo. Brasilia, Brasilia. Brasilia, Chile, Almeida. Almirante Leo, un punto más. Ay, qué hijo de puta. Colombia, Bogotá. 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 muy bien. Ahora están googleando, ¿no? A ver, No. acá sí que De Guyana, Francesa, ni idea. francesa. Guyana. Guyana. Guyana, ¿sabían que existía Guyana como un país? Sí, es una. Sí, lo habíamos. Sí, Sí, ¿cómo no sabíamos. saber eso? Guyana, Guyana francesa y Surinam, ahí los tres juntitos. Lo tuviste que estudiar como nunca para geografía el año pasado. Mal, sí. Bueno, seguimos. Sí. Surinam, Surinam. Surinam. No, me mataste. No. Para Maribo. Ah, ni lo sabía. para Maribo. Tiene un acento en la I. Para Maribo. A ver qué más. Chile. Santiago. 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 Almirante Leo Alejo primero, un punto más. Santiago. Para Viejo, bien serio. De Paraguay. Asunción. 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 Ecuador, Quito. 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 Perú, Lima. 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 Almirante Leo, un punto más, yo lo dije primero. No, soy el primero, amigo. la Lima que usaban en el taller los técnicos mecánicos. Claro. ¿Qué más? Venezuela, Maduro. Caracas. Caracas. Río Agustín. Tapia lo buscó internet. Tapia está en internet, profe. La Paz. De Bolivia, La Paz, Bolivia, profe, La Paz. De Bolivia, La Paz. ¿Seguro? Sí, yo lo Tapia. tengo anotado todo ahí en Google. Tapia, un ojo más. Sucre. Punto menos, lo buscó en Google. En realidad Bolivia tiene dos capitales, una que es política y la otra, no sé si es geográfica, que tiene dos. Sí, la otra es Sucre, ¿no? Es correcto que sea La Paz, pero fíjense qué fácil que lo corregimos. Agarro el borrador, lo escribo, más o menos, vean que con la computadora es difícil Ahí está, pero como dije yo, al final. lo corregimos. Fíjense que cuando uno se equivoca es fácil de corregir y estas cosas, ¿no? En cambio, cuando uno es maestro mayor de obra, hay cosas que son difíciles de corregir si se equivoca. ¿Se entiende? Y sí, se le cae el edificio encima. Sí, se entiende. Sí, profe. Esta imagen es de un supermercado en Neuquén hace poco. Habrán escuchado noticias que murieron de personas que estaban comprando carne en la carnicería, ¿no? Pero que era muy vieja la estructura. No, Vos lo habían hecho mal. el de obra empezó a construir arriba de esta estructura como si nada. Y no Sin tuvo- calcular nada. Por eso, lo que quiero que vean es que es una de las cosas que más me duele de la pandemia esta, el no tener clase presencial, porque realmente es importante una materia como metálica, como hormigón, que ustedes sepan, tengan conocimiento bien de la materia, ¿sí? Y eso implica responsabilidad por el trabajo que ustedes van a tener. Porque ustedes cuando se reciban, dentro de 2 años, se reciban, prácticamente pueden hacer lo que hace un ingeniero. Pueden hacer construcciones de hasta 4 pisos. Cualquier construcción que ustedes hagan implica responsabilidad, porque debajo de esa construcción que ustedes van a hacer va a haber gente. No es lo mismo que equivocarse un río, una capital. Pa. Buena. Mierda, ¿qué pasó ahí?
Pa, Metallica. Pa. Espero que les haya gustado. Espero ¿Listo, que- profe? Tremenda clase, tremenda clase. Muy, claro, interesante Muy la linda clase. clase, Muy interesante. Muy linda Sí, la clase, verdad, muy buena la prueba. Sí, muy buena. muy buena, Tileo. Si quieres, seguimos hasta las 2. No, no. Dale, chupa media. Bueno, no, Ponele. yo tengo que trabajar también. Bueno. Oh, pucha. Dale, Bueno, profe. profe. Sí, yo tengo que Bueno, cocinar.